Kobe Bryant y su hija Gianna de 13 años debían llegar a un torneo de baloncesto juvenil en la Academia de Deportes Mamba en Thousand Oaks. Kobe era parte del equipo técnico que se encargaba de entrenarlos. Para evitar el tráfico de las calles, utilizaron las vías aéreas. Ellos dos y otras 7 personas subieron a un helicóptero Sikorsky S-76B en el aeropuerto John Wayne de Orange County. El experimentado piloto era Ara Zobayan, el favorito de Bryant, y quien habitualmente lo trasladaba por ese medio. El viento era suave esa mañana. Sin embargo, el cielo estaba nublado y la visibilidad era escasa. La policía de Los Ángeles había bloqueado la salida de sus helicópteros para evitar riesgos, pero ellos viajaron igual. Cerca del Valle de San Fernando se encontraron con una espesa niebla. El piloto trepó bruscamente y casi logró atravesar las nubes, pero la nave giró bruscamente a la izquierda y se sumergió en las colinas. A las 9:47 de esa mañana, los bomberos recibieron la noticia de que el vehículo se había estrellado. El helicóptero no tenía caja negra, pero se pudo recuperar toda la charla que hubo entre la torre de control y el piloto. De esta forma tan trágica, fue como a sus 41 años de edad, Kobe Bryant había muerto. Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Can we surrender? Can we surrender? A lo largo de este video verán cómo fue el fatal accidente y qué pasó realmente con Kobe Bryant y su hija. Por eso, como siempre te recomendamos, te invitamos a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ningún video que subamos de ahora en adelante. Pero para entender mejor todo, viajemos un poco en el tiempo, al pasado, precisamente al momento donde se dio origen al nombre de la estrella de los Lakers. Y es que no es muy común el nombre Kobe, salvo que seas un corte de carne, y efectivamente eso tuvo que ver con él. El día que la madre de la futura estrella le dijo a su marido que estaba embarazada, se encontraban comiendo en un restaurante japonés. Habían pedido carne de Kobe, un corte de ternera delicioso y muy costoso. Tanto les gustó este plato que decidieron que llamarían así a su hijo, Kobe. Increíble. De esa forma llegó así su nombre. Pero, ¿cómo llegó su amor por el deporte? Bueno, su tío jugó en los Washington Bullets y su padre Joe Jelly Bean Bryant jugó profesionalmente por 16 años, 8 de ellos en la NBA. Cuando el pequeño Kobe tenía 6 años, la familia se mudó a Italia para que Joe compitiera en la liga de ese país. Ahí fue como la pequeña Mamba Negra dio sus primeros pasos en el fútbol, pero no tuvo mucha trayectoria porque luego volvieron a Estados Unidos, donde entrenó de lleno en el básquet. En la escuela secundaria ganó títulos estatales y mejor jugador del año. Antes de que egresara del colegio fue invitado a jugar con los Philadelphia 76ers, y eso que era apenas un jugador joven. Cuando vio que podría estar en la NBA y tenía el nivel esperado, dejó de lado la universidad y se enfocó en su pasión. Un dato de color y para nada menor es que por su trayectoria Bryant será considerado uno de los 10 mejores basquetbolistas de la NBA de todos los tiempos y tal vez hasta quede entre los 5 mejores. Kobe, incluso antes de su muerte, ya tenía un lugar en la historia del deporte. Y es que fue y es considerado como uno de los mejores jugadores de la NBA de todos los tiempos. A lo largo de su carrera no paró de superar récords, mientras ganaba una infinidad de partidos. Participó en 18 equipos All-Star durante su carrera de 20 años con los Lakers. Fue seleccionado en la primera ronda del draft de 1996 y se convirtió en el jugador más joven de la historia de la NBA, con 18 años, 2 meses y 11 días. Además, ganó 2 medallas olímpicas en básquetbol y 5 campeonatos de la NBA, 2 MVP de las finales de la NBA y fue el MVP de la liga en 2008.
Pero algo realmente increíble es que también estuvo una gran cantidad de veces en equipos All-NBA y All-Defensive Teams. Representó a los Estados Unidos en varias apariciones en los Juegos Olímpicos en las que ayudó a obtener medallas de oro 2 veces. Los Lakers tomaron la decisión de retirar las 2 camisetas de Kobe, los números 8 y 24. De esa manera fue el único jugador en la historia del equipo en recibir ese honor. Pero para no aburrirlos con datos y números, vamos a centrarnos en él como persona. Los logros de Kobe fueron más allá que la cancha de básquet. Ganó un Oscar por su cortometraje Dear Basketball en 2018 y también tuvo un paso importante por la filantropía. Participó en movimientos caritativos, incluido ser embajador de After School All Stars, que ofrece programas extracurriculares para niños. Dentro de su ayuda comunitaria se asoció con China para lanzar la Sun Chin Lin, una organización que destinó fondos para programas de educación y salud. Kobe sabía que el dinero llamaba a más dinero, y fue por eso que también fue un magnate de los negocios. Fundó Kobe Inc. e invirtió en bebidas deportivas, entre otras cosas. En 2018 también publicó su libro llamado The Mamba Mentality: How I Play, que fue un éxito cuando salió y luego tendría su batacazo, en el peor momento de su familia. Una pequeña curiosidad sobre su apodo es que lo sacó de la película de Quentin Tarantino, Kill Bill, en la que un asesino usa una mamba negra para matar a otro personaje. Kobe comenzó a investigar sobre el animal y luego asoció: la mamba puede atacar con 99% de precisión a máxima velocidad en sucesiones rápidas. Esa es la clase de precisión que quiero tener en la cancha, dijo, y agregó: cuando estoy en la cancha me convierto en eso. Soy esa serpiente asesina de sangre fría. Y a esta altura del video puede que por su corta edad que tenía antes del accidente, te estés preguntando, ¿tantas cosas hizo? Bueno, la respuesta es sí, y muchas cosas más también. Por ejemplo, y por si no lo sabías, incursionó en el mundo de la música. Y es que sí, rapeó durante varios años de forma intermitente y en ese ambiente conoció a quien ahora es su viuda. Pero volviendo un poco al deporte, a sus 34 años, Kobe se convirtió en el jugador más joven en la historia de la NBA en superar la marca de los 30,000 puntos. Pero, ¿cuánto hizo en un solo partido? Bueno, la Mamba Negra anotó nada más y nada menos que 81 puntos contra los Toronto Raptors en 2006. Sí, aquella fue una de las mejores actuaciones en la historia moderna de la NBA. Pero a pesar que sabemos que hubo muchas cosas positivas en su carrera, también estuvo complicado. Y es que a partir de 2013 su cuerpo le empezó a decir basta cuando se desgarró el tendón de Aquiles. Pero aquellos no fueron sus únicos problemas. Y es que en 2013 estuvo en juicio, cuando una trabajadora de hotel de 19 años lo acusó por abuso sexual con violencia física. Pero los cargos fueron retirados en 2004. La joven llegó a un acuerdo monetario con Bryant en 2005 para retirar la demanda civil en su contra. Y unos años más tarde, en 2011, Kobe Bryant fue multado con $100,000 por la NBA por haber lanzado un insulto homofóbico contra un referee durante un juego. 2 años después, Kobe presentó una demanda contra su madre para evitar que vendiera objetos del comienzo de su carrera como basquetbolista, pero todo terminó en un acuerdo entre ambos. El último tuit del basquetbolista fue para felicitar a LeBron James por haber roto su récord como el tercer puesto en los máximos anotadores de la historia de la NBA. La verdad es que dentro y fuera de la cancha, con ocasos y amaneceres, era una figura con todas las letras. Tuvo más récords, algunas derrotas y muchísimas victorias, pero lamentablemente la muerte llegó temprano. Avanzando un poco en el tiempo, más cerca de su final, hubo 2 momentos donde se podría decir que se lo vio por última vez. Uno de ellos fue cuando Kobe estaba con su hija, Gianna. Como solían verlos, era siempre en una cancha de básquet. Las últimas fotos de ellos juntos fueron tomadas en la Academia de Deportes Mamba de Kobe en Thousand Oaks. En las imágenes se lo puede ver observando atentamente la cancha y dándole consejos a su hija. Así se veía la sangre de la familia en todo su esplendor. Ellos amaban el juego. Por otra parte, la última postal de la estrella fue gracias a Brady Smigel, un niño de 13 años, que se tomó una selfie con su ídolo el sábado en la Academia de Deportes Mamba,
No sabía que probablemente esa sería una de las últimas fotos de la leyenda de la NBA. Luego, la muerte se lo llevó. Si seguimos hablando de fotografías e imágenes, lo siguiente fue ver lo que había quedado de aquel helicóptero. La prensa no paraba de repetir las tomas de la aeronave destruida contra el suelo. Kobe y su hija habían muerto junto a varias personas más. Los restos todavía humeaban cuando la noticia golpeó a la comunidad. Aquel domingo 26 de enero de 2020, el área de Calabasas en California estaba pintada por la neblina. Justamente por el clima, como mencionamos al principio del video, el Departamento de Policía de Los Ángeles optó por no hacer volar a su flota de helicópteros cerca de esa zona para que no se choquen con el vehículo donde iba Kobe. Pero entonces, ¿cómo sucedió todo? Bueno, todo comenzó cuando el helicóptero Sikorsky S-76B despegó a las 9:06 de la mañana desde Orange County y se dirigía en un vuelo corto hacia el norte de Los Ángeles, pero la travesía se complicó. Sobrevoló la ciudad de Los Ángeles de sur a norte rumbo a El Monte. Solo 39 minutos después de haber despegado, se estrelló en un monte que muchos de los testigos vieron desde Santa Mónica. El primer contratiempo que sufrió la nave ocurrió a las 9:20, cuando debió sobrevolar durante casi 15 minutos el zoológico de la ciudad porque un avión pequeño estaba en su camino en medio de una fuerte neblina. En la recreación que mostraron los canales de noticias, se puede ver cómo hizo varios círculos para luego seguir su recorrido. A las 9:44 de la mañana, los controladores aéreos le advirtieron al piloto que estaba volando demasiado bajo. Y solo un minuto después de aquello, ocurrió la desgracia. Sí, la aeronave se estrelló en una colina junto a Malibu Creek. Todos los detalles de la comunicación se pueden escuchar gracias a la grabación de la torre de control. Helicopter 2 Echo X-ray approved, and are you transitioning in VFR condition? VFR condition 1500 to Echo. Helicopter 2 Echo X-ray, thank you. Contact SoCal now 134.2 for flight following 34-2. 34-2. X-ray ident. So X-ray, yeah, you're still on a 1200 code. Are you requesting flight following? 2 Echo X-ray, what do you say intentions? 2 Echo X-ray, you're still too low level for flight following at this time. 2 Echo X-ray, SoCal. Muchos de los helicópteros como en el que viajaba Brian no cuentan con cajas negras, a diferencia de los aviones, por lo que en muchas ocasiones resulta muy complicado identificar las causas de un accidente. Las autoridades iniciaron inmediatamente la investigación para determinar los motivos del accidente, y las primeras conclusiones oficiales aseguraban que los últimos minutos fueron decisivos en la tragedia. De acuerdo con el reporte, el piloto se desorientó en medio de un banco de niebla importante. Una vez desorientado, en teoría no utilizó los instrumentos, no los entendió o no confió en ellos, al punto de que creyó que estaba saliendo de una densa nube cuando en realidad descendía, indicaron las autoridades. Desde la Junta Nacional de Seguridad aclararon, esta maniobra es consistente con el piloto experimentando desorientación espacial en condiciones de visibilidad limitada. De esta manera se concluyó que el piloto no tenía alcohol ni drogas en su sistema. Las 9 personas que viajaban en el helicóptero sufrieron lesiones fatales inmediatas cuando este se estrelló. Brian tuvo que ser identificado por sus huellas digitales después de que su cuerpo fuera encontrado en la tierra fuera de los restos del helicóptero. Justamente las personas que lo encontraron luego hicieron cosas que no debían y hoy están en juicio con la viuda del basquetbolista. Pero tranquilos que ya vamos a llegar a esa parte de la historia. El informe gráfico dejó en claro lo siguiente: Brian y los pasajeros casi con seguridad murieron en un instante debido a un trauma contundente. Estas lesiones son rápidamente, si no instantáneamente, fatales, escribió Juan Carrillo, médico forense adjunto en el informe de Brian. También encontraron a Yanna, su hija de 13 años de edad, que llevaba puesta la camiseta para jugar esa mañana, con la palabra Mamba en la parte delantera y su apellido en la parte posterior.
Otra de las preguntas que inundaron los canales de noticias fue, ¿realmente el piloto tuvo la culpa? Bueno, al analizar las posibles causas del accidente, lo primero que sucedió fue que el piloto Ara Zobayan había violado reglas federales, yendo en contra de su propio entrenamiento de vuelo al adentrarse en nubes espesas. Los investigadores también cuestionaron la decisión de Zobayan de inclinar el helicóptero hacia la izquierda en lugar de llevarlo hacia arriba mientras intentaba escapar del mal tiempo. Pero la verdad era que Zobayan era un piloto experimentado con más de 1.200 horas en el helicóptero Sikorsky 76, lo que todo apuntaría a un accidente. Luego de la triste y sorpresiva noticia, Vanessa Bryan estaba desconsolada porque se había enterado que algunos agentes del alguacil del condado de Los Ángeles le habían tomado fotos de los restos de Kobe Bryant y otras víctimas en el lugar del accidente. A partir de ese momento, comienza a moverse en terrenos legales. El lugar del accidente estaba designado como zona de exclusión aérea para mantener a raya a los fotógrafos. El abogado de Bryant comentó que era de importancia crítica para Vanessa proteger la dignidad de todas las víctimas y agregó que es inexcusable y deplorable, y una violación indescriptible de la decencia humana. El problema fue que algunos agentes tomaron fotos en el lugar del accidente y las compartieron con varias personas dentro y fuera del departamento, pero más adelante les voy a dar más detalles respecto a esto. El abogado dijo que Vanessa quiere la disciplina más dura posible y que sus identidades salgan a la luz para garantizar que las fotos no se difundan más. De esa manera se dio comienzo con la demanda. Vanessa Bryan demandó al departamento del sheriff del condado de Los Ángeles y al sheriff Alex Villanueva por la filtración de una foto del accidente del helicóptero. El día del accidente, los miembros de la familia se reunieron en la estación del alguacil de Los Hills, donde el alguacil les aseguró que el lugar del accidente estaba asegurado. Sin embargo, por culpa de esa filtración de información, los fanáticos acudieron en masa al lugar del accidente. La demanda describe lo siguiente. La mayor amenaza para la santidad de los restos de las víctimas resultó ser el propio departamento del alguacil, ya que 8 agentes sacaron sus teléfonos celulares personales y tomaron fotos de los niños, padres y entrenadores muertos. Los agentes tomaron estas fotos para su propia gratificación personal, dice la demanda. Los abogados de Bryan dijeron que las fotos se compartieron en lugares irrelevantes para la investigación, incluido un bar. El dueño del bar escuchó a un agente que estaba activo en el caso del accidente, usando su foto para presumir y tratar de impresionar a una mujer. El cantinero presentó una queja por escrito ante el departamento del alguacil. Según la demanda, un mes después de que ella solicitó información, un abogado del departamento del alguacil respondió que el departamento no tenía la obligación legal de responder a sus preguntas y que no lo haría. La demanda también quiere investigar el encubrimiento del alguacil que ordenó a los agentes que borraran las fotos para evitar medidas disciplinarias y, con sus actos, destruyeron evidencia importante. En una demanda separada, Vanessa Bryan demandó por homicidio culposo a OC Helicopters por el accidente, ya que el dueño de la misma discutía regularmente el clima y las rutas con los pilotos antes y durante los vuelos. Ese mismo domingo dijo, es un buen plan de vuelo. El resultado, a esta altura, lo conocen todos. La demanda acusa a las compañías de helicópteros y al piloto de decenas de cargos de negligencia que van desde brindar servicios de aeronaves seguros, capacitación adecuada, hasta causar o autorizar la operación de manera imprudente. En septiembre de 2020, Vanessa Bryan presentó la demanda completa. Los abogados planean llamar al menos 12 testigos cada uno y casi 28 más pueden ser llamados a testificar por cualquiera de las partes. Además de Bryan y los acusados, la lista de testigos incluye al sheriff Alex Villanueva, al personal policial actual y anterior, periodistas, un cantinero que vio fotos del accidente y el cliente que se quejó ante el departamento del sheriff como se alega en la demanda. Lo último que se sabe, por lo menos hasta el momento en el que estoy grabando esto, es que Vanessa Bryan no tendrá que someterse a una evaluación psiquiátrica en su demanda contra el condado de Los Ángeles por las fotos filtradas. El condado de Los Ángeles argumentó que eran necesarios exámenes médicos independientes
para determinar si la angustia emocional sufrida por Brian y otros se debió a la filtración de las fotos o al propio accidente del helicóptero, pero el juez alegó que aquello era inoportuno. Teóricamente se llegaría a un acuerdo con la compañía de transportes para cerrar una demanda por negligencia en el mortal accidente. Pero lo que sí queda en la voz de los cronistas es la herencia de Kobe Bryant. Se estima que la Mamba Negra consiguió ganar unos $330 millones gracias a sus contratos deportivos. Además, a estos habría que añadir ganancias por valor de $350 millones en patrocinios, destacando a Nike, Hublot o Turkish Airlines. Y como si fuera poco, después de su deceso se dispararon las ventas de su autobiografía The Mamba Mentality: How I Play, alcanzando las 300.000 copias en un tiempo récord. Estas ganancias hicieron que la herencia de Kobe siguiera creciendo hasta el punto de que la revista Forbes lo situó como la sexta celebridad fallecida en 2020 que más ganancias había generado, con un total de $20 millones. Ahora todo su patrimonio se encuentra en disputa entre los miembros de una familia que ha quedado desestructurada tras el adiós de Kobe y Gianna en aquel terrible accidente. Un capítulo que sigue abierto a pesar de que ya han pasado 2 años desde un día que será recordado para siempre en la historia del baloncesto. Lo que verdaderamente sorprende es que hace poco pasó algo increíble. A 2 años de su partida, los Lakers, con su triunfo ante Brooklyn Nets, alcanzaron su victoria 24 en la NBA. El equipo de Los Ángeles, casualmente, también acumula 24 derrotas que lo ubican en el puesto número 8 de la Conferencia Oeste. Increíblemente, el 8 y el 24 fueron los números que utilizó Kobe y, como les conté antes, fueron retirados para que ningún jugador los use en el futuro. Sus logros deportivos fueron increíbles, pero más todavía es su legado. Así como Kobe tuvo a Michael Jordan como ejemplo a seguir, la Mamba inspiró a toda una generación de jóvenes jugadores que lo lloraron en el día de su partida. No solo se mantuvo en la cancha, sino que se convirtió en la filosofía de numerosos deportistas. And I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in the night. Oh, when I'm like this, you're the one I trust. Hasta acá el video de hoy, pero antes de que te vayas te recomiendo estos 2 videos, donde verás casos también muy interesantes. Y si no te quieres perder ningún video de este estilo, te recomiendo que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Yo soy Federico Quintana y esto fue Grandes Misterios. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.